Te fotos allá. Sí, de allá es en el que usted. Bien. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos la suerte de tener a Nieves Opena, que nos hablará de su tema preferido, que son las bacterias multiresistentes. Es un tema que a ella le apasiona y es experta. Y intentará dar una visión global para gente que no somos expertos en el tema. Nieves, cuando quieras. Hacemos la presentación y luego al final hacemos preguntas, si os parece bien. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a participar en estas sesiones de actualización. Y como está en situación del problema, quiero comentar brevemente dos casos clínicos. El primero es una paciente de 66 años, alérgica a la penicilina, con antecedentes de un glioblastoma multiforme que había sido tratado, pero tiene que ser reintervenido. De forma que a las pocas semanas de la intervención consulta por fiebre, confusión y supuración de la herida de craneotomía, por lo que estamos ante una infección del sitio quirúrgico con meningitis. El diagnóstico microbiológico del líquido cefalorraquídeo, vemos que se usa una Klebsiella aerógenes, que es resistente a la mayoría de los antibióticos y que el estudio microbiológico nos determina que es una cepa productora de carbapenemasa. Por tanto, tenemos una infección grave con un tratamiento muy difícil. Además, estamos en el 2018, que hay fármacos que ahora tenemos que no teníamos, y también un problema también de control de infección nosocomial por el riesgo de diseminación en el hospital. Esto es una situación que nos podemos encontrar. El caso segundo es un hombre de 62 años, trasplantado renal, con una estenosis pleurolateral, por la que ha sido instrumentado con nefrostomía, catéter, doble J, sonda vesical, ha tenido infecciones urinarias y varios tratamientos, y en 2021 hace un episodio de fiebre que se orienta como una sepsis urinaria. Se trata, por tanto, de una infección urinaria complicada en un enfermo de riesgo, en la que en el urocultivo, en este caso, se aísla una pseudomona también multiresistente y productora de carbapenemasa. Por tanto, tenemos también un caso difícil de tratar. Vemos que las opciones de tratamiento son muy limitadas, son fármacos nefrotóxicos y también supone un problema de infección nosocomial. Por tanto, vemos que a nivel sanitario asistimos, cada vez que tenemos un caso, a un problema grave. Y aquí insistiré en la importancia del abordaje de estos microorganismos. Se la conoce como la pandemia silenciosa, ya que estamos acostumbrados a usar esta terminología, y es así porque que no salgan las noticias, no estemos comentando los casos cada día, pero sí es algo que, bueno, se llamaba antes epidemia, yo creo que ya podemos decir que es pandemia porque está en todo el mundo, y además la OMS alerta de que podemos estar llegando a una era posantibiótica en la que no tengamos antibióticos para tratar una infección común o leve, o que incluso no podamos realizar intervenciones complejas con implantes o tratamientos de quimioterapia, dado el riesgo de que se desarrolle urgencia y no tengamos antibióticos para tratarla, ¿no? O sea, de momento todo es bastante catastrófico, pero bueno, iremos avanzando en el tema. ¿Y qué impacto tiene esta multiresistencia? Pues también prospecciones que se hacen. En esta diapositiva se comparan las muertes atribuibles a la resistencia. En fecha de 2014 vemos que se atribuían unas 700.000 muertes anuales. En cambio, el cáncer eran mucho más altas y estaba pues a la altura de otro tipo de problemas de salud, como la diarrea, la diabetes, etc. Pero la prospección que se hace para el 2050 es que, si no cambian las cosas, puede haber 10 millones de muertes que superen todos los otros problemas por las infecciones por microorganismos multiresistentes. En esta diapositiva es un estudio más reciente, es un estudio que se basa en una revisión sistemática de la literatura,
en la que se determinan las muertes asociadas a multiresistentes y, como vemos, quiero señalar también que las localizaciones más frecuentes serían las infecciones respiratorias, las bacteriemias, las infecciones abdominales y los microorganismos, aunque también aparecen aquí, pues Staphylococcus aureus. Vemos que la mayoría son bacilos, son gram negativos, son microorganismos gram negativos en los que nos centraremos por la importancia que tienen en el desarrollo de multiresistencias. Por tanto, de los gram negativos, también en cuáles nos hemos de centrar. En primer lugar, las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro ampliado, que están ampliamente diseminadas en la comunidad y en la globalidad. Luego, una amenaza es por el uso de carbapenems para tratar estas infecciones, las enterobacterias productoras de carbapenemasa, que el CDC pues, la denomina la mayor amenaza global, y son las que coloquialmente se llaman superbacterias, ¿no? Entonces, el problema es que están ampliamente diseminadas y que luego tienen mucha capacidad de transmitir el determinante de resistencia de una bacteria a otras, como veremos. No quiero quitar importancia a otros microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa multiresistente, es aquella que es resistente a 3 o más clases de antibióticos de los que usamos habitualmente para tratarlas y que en un ámbito hospitalario pues podría ser un 15 o un 20%. Y el Acinetobacter, que el 50% son multiresistentes. Pero son microorganismos que sí que en un ámbito hospitalario tienen importancia y además son muy ambientales, pero no alcanzan el problema que supone las carbapenemasas por esto que he comentado antes, ¿no? Por la diseminación en la comunidad, en la naturaleza y esta capacidad de transmitir el determinante de resistencia. Brevemente quería recordar de una forma pues, muy sencilla cuáles son los mecanismos de resistencia de los gram negativos. Tenemos beta-lactamasas, la alteración de la diana para las quinolonas en el ribosoma, de la pared, pues por ejemplo los beta-lactámicos y la colistina, la pared de la bacteria, enzimas que modifican el antibiótico, por ejemplo la resistencia a los aminoglucósidos, alteración de la permeabilidad para que entre el antibiótico a la bacteria, pues sería la carbapenemasa, o expulsión del antibiótico, y que los microorganismos, los gram negativos, pueden tener distintos determinantes de resistencia. Y de allí, y los genes que llevan la resistencia también agrupan resistencia a distintos antibióticos. Por eso a veces es difícil tratar las infecciones porque no es solo un antibiótico, sino que son varios, ¿no? Entonces, centrándonos en las beta-lactamasas, quería recordar 3 conceptos básicos. Las bleas, las beta-lactamasas de espectro extendido, que confieren resistencia a penicilina, cefalosporinas terciaria y aztreonam, se transmiten por plásmido, estos elementos móviles que transmiten la resistencia de una bacteria a otra. Las carbapenemasas, que como hemos dicho, se aparecen por el uso de carbapenems para tratar las bleas, que son plasmídicas, también se transmiten de esta manera, y que nos confieren resistencia pues, a todos estos fármacos que he dicho, además del carbapenem. Hay distintos tipos y lo podemos ver en enterobacterias, pero también en Pseudomonas y en Acinetobacter, ¿de acuerdo? Después son unas penicilinasas de amplio espectro que también hacen resistencia a penicilinas y todas las cefalosporinas, excepto el cefepime. Como veis, también aparecen en distintos microorganismos gram negativos y aquí las opciones que tenemos de tratamiento pues, son más limitadas, ¿de acuerdo? Además, quiero recordar que si la resistencia, por ejemplo, en enterobacterias puede ser inducible al dar un antibiótico que pueda parecer sensible. O sea, que cuando damos, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación tipo cefotaxima porque es sensible, pues este antibiótico induce la expresión de estas enzimas y acaba generando resistencia durante el tratamiento, especialmente si hay un alto IgG. Por eso, cuando en estos microorganismos, pues hay que tener cuidado en elegir el tratamiento.
Pero ¿cómo se produce esta transmisión de la resistencia a las enterobacterias? Hemos dicho que en concreto las betalactamasas, las carbapenemasas se transmiten por plásmidos. Pues tenemos en el intestino kilogramos de bacterias de distintas especies, algunas patógenas, otras no patógenas. Cuando damos un antibiótico a nosotros o a los animales también, pues se produce una presión de selección de la resistencia. El antibiótico mata las bacterias que causan la enfermedad, pero también mata otras bacterias que tienen un efecto benéfico para el huésped, y acaban generando que esa persona o ese animal está colonizado por microorganismos multiresistentes, y a partir de allí también puede dar una infección. También, para añadir complejidad al tema y explicar el éxito de estos determinantes de resistencia, es que algunas bacterias transmiten ese plásmido, esa resistencia a través de estos elementos móviles, estos plásmidos, de una bacteria a otra, tanto dentro del intestino o incluso en el ambiente. Y por último, esta bacteria que tenemos aquí resistente, en ámbitos sanitarios, pues se puede transmitir a otros individuos a través de la transmisión cruzada, por las manos, las exploraciones, etc. O sea que tenemos un determinante de resistencia de éxito, y es lo que explica esta diseminación mundial, ¿no? Pero ¿qué ha pasado también con la resistencia? Pues que a lo mejor en los años, pues en los años 90 o el siglo pasado, al final del siglo pasado, pues bueno, sí que teníamos estos microorganismos, se generaron en los hospitales, se generaron en el ámbito hospitalario, donde más presión antibiótica había. ¿Pero qué pasó? Pues ese paciente se fue a un centro de larga estancia, a una residencia, se fue a otro hospital, se fue a la comunidad, en alternativas a la hospitalización, y ahora esto lo tenemos pues diseminado en distintos ámbitos asistenciales. Pero ¿qué pasa también? Como he comentado antes, bueno, el reservorio animal, la naturaleza también tienen un aspecto importante de estos microorganismos, y puede ser una entrada, ¿no?, también a los individuos, y de ahí a los sistemas sanitarios. Hay que recordar que son microorganismos que tienen una gran persistencia el intestinal. La colonización de un individuo es prolongada, puede ser varios meses, y también que los reservorios ambientales son muy eficientes. Puede permanecer, por ejemplo, en una habitación en la que ha estado un paciente, pues puede permanecer, si no se hace una limpieza adecuada, pues puede permanecer allí y pasar a otro individuo, ¿no? O sea, es la tormenta perfecta de la resistencia. Pero, yendo un paso más allá, o tal vez este es el principio, el concepto que ahora se habla de una sola salud, ¿no?, del One Health. ¿Qué pasa? Pues que tenemos los animales que se tratan con antibióticos, los vegetales contaminados, se generan bacterias resistentes, pasan los humanos, luego se pasa también a los centros sanitarios, de aquí vuelve a pasar a la comunidad, a otros hospitales, los viajes, la gente se mueve, viaja de un sitio a otro. Y bueno, tenemos unos microorganismos, especialmente las carbapenemasas, que hay un amplio reservorio mundial y natural, y que hay esta transmisión interespecie de la que insisto. Un ejemplo de que es un problema global, pues es la carbapenemasa Nueva Delhi, se describió por primera vez en 2009 en Klebsiella pneumoniae en un paciente sueco que lo atendieron en Suecia y vieron que tenía un microorganismo resistente, cuando en Suecia tienen muy poca resistencia. Entonces, bueno, vieron que era un microorganismo resistente, y a partir de allí se vio que era endémica en India y Pakistán, y bueno, ya veis que se ha extendido a todo el mundo. Hay zonas que tienen pues grandes tasas de endemia, otros tienen casos esporádicos, en otros se ha recogido, pero vemos que es a nivel del mundo, ¿no? Y ahora hace unos días pues tuvimos, ¿no?, de tener un caso también similar. Y en Europa, ¿cuál es la situación? Pues el ECDC hace una revisión periódica, esta es un poco atrasada, en 2017, pero como vemos, las tasas, o sea, el porcentaje de Klebsiella pneumoniae, que es la que con más frecuencia produce carbapenemasas, pues vemos que las tasas son inferiores al 1% en la mayoría de los países de Europa, con excepción de Grecia, que supera el 50%,
Por ejemplo, Italia también tiene tasas muy altas, o sea que esto es un problema. Y luego hay otros países en los que las tasas son bajas y se producen casos esporádicos, pero sí que una vez que entra un caso en un centro sanitario, pues tiene mucha capacidad de producir brotes, y ser un problema, ¿no? Aquí los datos que disponemos en Cataluña y en el hospital son datos que reportamos al programa de vigilancia de la infección nosocomial a Cataluña. Y si nos comparamos, pues el centro, según datos facilitados por microbiología, con los hospitales del tamaño similar al nuestro, tenemos una tasa de bleas de Klebsiella brea del casi el 25%, con una tasa de bacteriemia, o sea, aislamiento, Klebsiella se produce en bacteriemia un 21%, mientras que las tasas de carbapenemasas son afortunadamente bajas, están por debajo del 1%, y bueno, también más o menos sería lo mismo. No han aumentado mucho en el último año, pero... ¿Y qué ha pasado? ¿El COVID ha influido algo en la diseminación de estas cepas multiresistentes? Pues todavía no se conoce bien. Hay distintas experiencias que tienen resultados un poco contradictorios, pero el impacto del COVID que ha tenido en la asistencia sanitaria hacía pensar que aumentarían las infecciones nosocomiales y las resistencias. ¿Por qué? Pues porque aumentó de una forma explosiva el número de pacientes, muchos debilitados, la estancia hospitalaria, hubo sobrecarga asistencial, rotación de personal pues a áreas en las que no había trabajado, aumento del uso de antibióticos, al principio empíricos, pero luego también por complicaciones infecciosas de esta atención hospitalaria. Y bueno, y también pues siempre que hay una situación pues de difícil gestión, siempre pues acaba disminuyendo lo que son las cosas protocolizadas, como es el control de infección, ¿no? Y hay distintos estudios, y que sí que reportan un aumento de las tasas de multiresistentes, y también en los casos que no reportan tasas sí que brotes en algunas unidades, ¿eh? O sea, esto sí que se ha detectado. Pero ¿cómo se presenta esta infección y en qué enfermos los tenemos que esperar? Pues bien, es una infección o colonización. Siempre es muy importante pensar que no siempre que aislamos un microorganismo multiresistente, centrándome ya en las carbapenemasas, pues va a ser una infección, también puede ser una colonización, pero como podemos ver, pueden ser distintos focos. Y lo vemos en pacientes generalmente con una enfermedad de base grave, mayores, debilitados, inmunodeprimidos, que han recibido antibióticos, no siempre los carbapenems, que han recibido procedimientos invasivos, que han estado ingresados, que llevan ingreso en el hospital, incluso en sociosanitarios o en unidades de críticos, especialmente si en ese centro hay brotes o situaciones con endemia elevada. Y no hay que olvidar pues, el antecedente de viaje a un país con una elevada prevalencia de estas enterobacterias. Esto siempre lo tendríamos que tener en cuenta. Pero el problema que es que tenemos unas opciones limitadas terapéuticas y además muchos antibióticos son antiguos, tóxicos, son de segunda línea, ¿no? Y esto es un problema. Quiero comentar en esta diapositiva brevemente el tratamiento de las enterobacterias productoras por blea, que en general tenemos opciones, pero que un uso inadecuado de los antibióticos en esta infección nos puede hacer llevar al abuso de los carbapenems y al desarrollo de carbapenemasas, ¿no? Entonces, los carbapenems los tendríamos que dar siempre en una bacteriemia o en una infección grave, ¿vale? Que generalmente son sensibles en las bleas, algo que asocia una carbapenemasa, pero esto el laboratorio de microbiología ya nos lo facilita. Y también hay que tener en cuenta que no siempre hay una equivalencia entre meropenem y ertapenem, porque, por ejemplo, en Klebsiella enterobacter hay una tasa de resistencia a ertapenem de un 3 a un 6%, o sea, no podemos hacer este equivalente y por eso, como tratamiento empírico en una sepsis grave, pues no tendríamos que darlo si sospechamos una blea. Pero hay situaciones en las que podemos ahorrarnos el carbapenem y usar una beta-lactamasa con un inhibidor de beta-lactamasas como picitinib en infecciones menos graves, en pacientes de bajo riesgo, si es sensible, si el antibiograma es sensible y si no hay un inóculo alto o una neumonía, un shock o el foco no está drenado.
¿Por qué? Porque sí que hay riesgo de que se haga resistente, pero sí en estas situaciones podríamos darlo en dosis altas o en perfusión extendida y tener una buena respuesta. También, por ejemplo, en una infección leve, una infección urinaria, una cistitis, pues podríamos secuenciar o en una infección ya controlada, secuenciar a virola con agua esclavulánica. O sea, esto lo hemos de tener en mente y no siempre acabar en el carbapenem. También los aminoglicósidos en una infección urinaria, aunque tenga bacteriemia si no hay un shock séptico, el cotrimoxazo en una infección urinaria no grave, si es sensible, tratamiento secuencial, la fosfomicina, pues en una infección urinaria complicada, si es sensible. Todos estos antibióticos pueden ser resistentes, porque lo he dicho, lo que he comentado antes, que puede haber resistencia a otros antibióticos asociada a las quinolonas también, que no grave, pacientes bajo riesgo, y la tigecyclina, aunque es un antibiótico un poco de segunda línea, pero podría ser una alternativa a infección de piel y partes blandas, intraabdominal, pero es poco útil en las infecciones urinarias y en la neumonía. O sea que hemos de cambiar un poco el chip del tratamiento de las bleas, ¿no? Y ya pasando, bueno, igual esta tabla es un poco complicada, pero voy a detenerme en algunos aspectos del tratamiento de las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Y esto está actualizado con una revisión reciente que luego pongo la cita. En primer lugar, para una infección grave, podemos hacer una monoterapia con ceftazidima Vivactan siempre que sea sensible, ¿de acuerdo? Las otras opciones, el meropenem, Vivactan o el Fiderocol, no las tenemos ahora, están aprobadas, pero nosotros no las tenemos disponibles. Pero también se podrían dar en monoterapia, ¿no? Si es sensible. En el caso de una infección grave, seguimos con las infecciones graves, por una metalobeta-lactamasa, son sensibles a la aztreonal, es el primer caso que he presentado, podríamos tratarla asociando ceftazidima a Vivactan en la infección grave para evitar la aparición de resistencias, ¿no? Porque la Vivactan inactiva la posibilidad de que tenga una blea y se haga resistente a la aztreonal. El carbapenem lo podríamos utilizar pues si la CMI es baja y siempre asociado a otro antibiótico. Y ya vamos cayendo a otros antibióticos que son antiguos, pero que por desgracia en algunas ocasiones tenemos que acabar usando, ¿no? La colistina, los aminoglicósidos, la ceftazidima, hay algunas cepas que son sensibles, la tigereciclina, lo mismo que he comentado antes, o incluso la fosfomicina. Pero ya hay que hacer un manejo muy ajustado a cada caso. ¿Cuáles son las pautas de tratamiento? Resumiendo y basándolas en las guías recientes que pongo aquí, pues en una infección grave o en un paciente de riesgo podemos hacer una monoterapia, aquí ahora tenemos la ceftazidima Vivactan, o una terapia combinada en el caso de que sea una metalobeta-lactamasa. Y si hay resistencia a los anteriores o no disponemos de ellos, pues usaremos 2 o más antibióticos activos in vitro. Evitaremos el carbapenem dentro de esta asociación, a no ser que la CMI sea baja, y siempre lo daremos a dosis altas y en perfusión extendida. ¿De acuerdo? O sea que esto es el esquema. En infecciones menos graves o paciente de bajo riesgo, pues una cistitis, pues se puede considerar una monoterapia con alguno de los antibióticos pues un poco más de segunda línea, ¿no? Y si no hay valorar bien, si no hay una infección, pues no tratarla. Valorar bien, acotar bien si es una infección o es una colonización. Alternativas futuras, pues bueno, hay distintos antibióticos, los que están en negrita ya están aprobados, pero no disponemos aquí. Luego los aminoglicósidos, la plazomicina, sideróforos, que lo que actúan es captando el hierro y impidiendo así la actividad de la bacteria, nuevas tetraciclinas. Bueno, hay un campo de investigación en antibiótico, pero tampoco es para tirar cohetes. Pues también los microorganismos adquieren resistencia si no se hace un uso adecuado, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenir? Que yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir la aparición de estos microorganismos? Pues aquí creo que es donde nos tenemos que poner. Evitar el sobrediagnóstico, ahora iré comentando brevemente, optimizar el uso de los antibióticos, control de infección y otras medidas, ¿no? Que comentaré. Evitar el sobrediagnóstico. Yo creo que esto es un aspecto importante porque, por ejemplo, los urocultivos. Muchas veces estas infecciones se diagnostican, estos microorganismos se encuentran en la orina y a veces es un urocultivo que ha hecho sin una indicación adecuada. No hay que cultivar al cambiar la sonda o una orina por cultivar si no hay síntomas.
reconocer que la colonización urinaria es frecuente y no pasa nada. La bacteriuria asintomática, salvo en determinadas circunstancias, no hace falta tratarla. Es un aspecto importante para no abusar. Luego, no realizar pancultivos. Esto también es una práctica muy habitual. En un paciente con fiebre en urgencias, el pancultivo. Cógele, cultívale todo. Es mejor hacer cultivos dirigidos al foco. Hay pacientes que no tienen foco, pues entonces, pero si un paciente viene con una neumonía, pues no hace falta hacerle un cultivo de orina, no nos va a ayudar a nada. Entonces yo creo que este también es un cambio para no tener esta necesidad de dar tantos antibióticos, buscar el foco según los síntomas. Ya tal vez en el ámbito comunitario, que no estamos, bueno, hay que considerar que las teorías pueden ser con virus, son con frecuencias virales, también usar testes leucócitos, etcétera. Son ejemplos, tal vez habría más para evitar el sobrediagnóstico. Optimizar el uso de los antibióticos. Hay que decir que en el ámbito hospitalario el 30-50% de los antibióticos que están prescritos en un momento dado o son inadecuados o son innecesarios. O sea que hay los equipos de PRO hacen un gran trabajo pero hay cada uno su trabajo individual también va a hacer la reflexión de edad. Primero, obtener cultivos antes de iniciar un antibiótico es fundamental en la era de las resistencias. No tratar las colonizaciones en las infecciones víricas. Tratamiento de las infecciones, individualizarse un antibiograma. A veces pues hay una lectura interpretada del antibiograma, pues si alguna vez podemos comentar a microbiología, porque a lo mejor tenemos un antibiótico de una menor escala o podemos reflexionar sobre cómo tratar lo más acotadamente posible esa infección. También según el foco de infección, según la gravedad. Controlar el foco es importante. Esto a veces nos cuesta que nos lo hagan, pero tratar una infección, un absceso, si no se drena, pues hay mucho riesgo de que se haga resistencia, uno se desbrida. Dosificar adecuada, no infradosificar, seguir las guías. Dosificar más alta o perfusión extendidas y disminución de la sensibilidad, desescalar y secuenciar la vía oral cuando sea posible, no prolongar la profilaxis del tratamiento si la infección está curada, evitar en lo posible antibiótico de amplio espectro. Hagamos una reflexión cada vez que vemos un tratamiento de este tipo, si lo necesita el paciente, porque tienen gran riesgo de seleccionar resistencias. Un aspecto que me ha parecido interesante es consultar el servicio de alergia para confirmar alergia beta-lactámica, porque muchas veces conlleva uso de fármacos que también generan más resistencias. Y luego, pues prescribir de forma reflexiva. Parece que el antibiótico lo ponemos pensando igual que ponemos el omeprazol, que tampoco a lo mejor habría que ponerlo, ¿no? Pero vale la pena sentarse, analizar todos los aspectos, ser crítico, a veces porque lleva un antibiótico, pues ser crítico y decir por qué lleva este antibiótico, por qué no lleva otro. O sea que, y consultar, yo creo, bueno, aquí la sesión es interna, pero yo creo que es bueno si tenemos que habría que consultar más a especialistas en infecciosas para el tratamiento de estas infecciones. Aspectos importantes también, pues para evitar la diseminación hospitalaria, la prevención de la infección nosocomial, de transmisión cruzada, la higiene de manos, la vigilancia y control de multiresistentes, las precauciones de contacto, la limpieza ambiental, cada vez tiene mayor importancia el reservorio ambiental del entorno del paciente, también a nivel del agua, de los desagües, etc. Y hacer estudios genotípicos rápidos y eficaces que nos permitan detectar esta extensión. Por ejemplo, ahora aquí en el hospital o en otros centros también se dispone de una técnica que es el biotyper de infrarrojo, que es una técnica rápida que cuantifica la absorbancia de infrarrojos por carbohidratos de la pared bacteriana y que tiene una buena concordancia con la secuenciación genómica, aunque no aporta menos información, por ejemplo, de resistencia, etcétera. Y permite iniciar de forma precoz medidas de control de la infección si se confirma brote. Un ejemplo es este estudio de un brote en una unidad natal por una Klebsiella blea, en los que se hace esto es lo que te da, pones un cutoff y te permite, detectar si hay agrupación o no. Y en este caso, pues usando un determinado cutoff, pues se vio que concordaba bastante con la secuenciación genómica global. O sea que es una técnica rápida que puede ayudar hasta que se consiguen pruebas más
técnicas más costosas o que tardan más tiempo. ¿Y cuál es la medicina del futuro? Pues tal vez tengamos que buscar tratamientos no antibióticos. Ya hay trabajos en fagoterapia, en nanopartículas que son tóxicas para las bacterias, de cobre, de plata, de grafeno, anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, ¿no? Estamos trabajando, pues bueno, estamos viendo que tienen utilidad para infecciones víricas. También los disruptores de virulencia, molécula anticoresensi, las bacterias se comunican entre ellas pues a través de metabolitos que emiten y favorecen incluso la formación de biofilm, el desarrollo de resistencias, la expresión de resistencias, y tal vez actuando aquí pues se podría actuar. Manipulación del microbioma, esto bueno, es un campo. Vacunas, esto igual tenía que haber puesto, pero también posiblemente acaba habiendo vacunas para estos microorganismos. También nuevas aplicaciones bioinformáticas que nos detecten de forma precoz los pacientes a riesgo de resistencia, estudio de clonalidad. Y por último, pues tal vez hay compañeros, Esteban, que está trabajando en esto, ¿no? que tal vez igual el enfoque ha de ser más global y estos microorganismos pues están diseminados en muchos aspectos de la naturaleza y a lo mejor no conseguimos controlarlos si no acabamos haciendo este abordaje global. Y bueno, esto es todo lo que...